Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver lo que falta del trabajo práctico número 8, que es de determinantes. Veamos qué nos piden en el inciso 4A. Te informan que todos los siguientes determinantes valen 0. O sea, nosotros cuando calculamos cada uno de estos determinantes nos da 0. Halla el valor de A para cada caso. A es un parámetro y en este caso tenemos que averiguar cuánto debería valer para que entonces cada uno de estos determinantes valga 0. Bueno, entonces vamos a empezar escribiendo el determinante del inciso I y lo igualamos a 0. Yo esto le llamé M para no tener que escribir de vuelta el determinante, entonces supongamos que este es el determinante de la matriz M. Entonces, sabemos que esto es 0. Utilizando un método de Laplace, y en este caso calculando por la primera fila, método de Laplace por la primera fila, este sería el determinante. Bueno, para hacerlo más sencillo el cálculo, podríamos haber aplicado la propiedad número 8 de determinantes y podríamos haber aplicado la tercera operación elemental entre filas y de esta manera hacíamos que algunos elementos se hagan 0 y era más fácil calcular el determinante. No lo hice. Ahora directamente aplicamos el método de Laplace por la primera fila. Entonces sería como si aplicaba el método de Laplace, que teníamos que hacer, considerar ya sea una fila o una columna, y teníamos que considerar la suma de los elementos por sus respectivos cofactores. En este caso, si escogemos la primera fila, tenemos el primer elemento de la primera fila. ¿Cuál es? Es el 3. Lo multiplicábamos por menos 1 elevado al número de fila y el número de columna donde se ubicaba dicho elemento, por el menor complementario, o sea, m sub 1, 1, el menor que surge de eliminar la primera fila y la primera columna. Entonces nos queda este determinante, que es un determinante de orden 2, más 4. Fíjense que es otro elemento que está en la primera fila. Se ubica en la primera fila, segunda columna, por menos 1 elevado a la 1, es la fila, esto hace referencia a la fila, y este 2 hace referencia a la columna, por el menor complementario correspondiente, que es en este caso el que surge de eliminar la primera fila, segunda columna. Entonces nos quedaría 1, 1, 1 y A, que serían los elementos para calcular el determinante, más menos 5, que es el elemento que se ubica en la primera fila, tercera columna, por menos 1 elevado a la 1 más 3, acuérdense, este era el número de fila y este es el número de columna, por el menor complementario. Que acuérdense que estamos multiplicando. Bueno, menor complementario que surge de eliminar la primera fila, tercera columna. Nos queda este determinante de orden 2, que es el que copia aquí. Y eso es igual a 0. Nos dijeron que el determinante vale 0. Bueno, hagamos las cuentas. Entonces fíjense que este menos 1 está elevado a una potencia par, el signo va a ser positivo. Acá está elevado a una potencia impar, entonces el signo va a ser negativo, entonces nos va a quedar menos 4. Acá tenemos una potencia par, entonces va a quedar menos 5 directamente. Bueno, ¿cómo se calculaba un determinante de orden 2? Entonces teníamos que hacer la diferencia de los productos de la diagonal principal y de la diagonal secundaria. Si hacemos las cuentas nos quedaría menos 1 por A más 1. En este caso tenemos, bueno, multiplicado por 3 más menos 4 por A menos 1. Acá fíjense, A por 1 menos 1 por 1. Entonces sería A menos 1 más menos 5
elevado a la menos 1 a la cuarta. Habíamos dicho que esto nos da, como es una potencia par, entonces el signo va a quedar va a ser un 1 directamente. 1 por menos 5 es menos 5. Y acá nos quedaría 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, o sea, va a ser menos 1, menos 1. Menos por menos se me hace más, me va a quedar menos 1 más 1 igual a 0. Bueno, hagamos las cuentas correspondientes. En este caso, lo que se hace es aplicar propiedad distributiva, entonces vamos a multiplicar este 3 por menos a y por 1, este menos 4 lo multiplicamos por a y por menos 1, y acá nos va a quedar 0. Nos va a quedar 5 más menos 5, bueno, esto después se cancela. Entonces nos quedaría menos 3a más 3 menos 4a más 4. Bueno, nos quedaría 7, nos quedaría menos 7a más 7, igual a 0. Igual a, entonces a vale 1. ¿Qué valor debía tomar el determinante? Fíjense, teníamos este determinante para que sea, ¿qué valor tiene que tomar, mejor dicho, a, para que este determinante sea 0? Bueno, a debe valer 1. Bueno, si nos acordamos de las propiedades, una de ellas decía que si un determinante tenía dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante era 0. Miren la segunda fila y la tercera fila. Comparemos los elementos. Estos son iguales, entonces si yo quiero que estas dos filas sean iguales, ¿cuánto tendría que valer A? Tendría que valer 1. Y me hubiera ahorrado de hacer todos estos cálculos. Bueno, fíjense que ahí podríamos haber aplicado la propiedad directamente. Bueno, inciso 2. También sabemos que tenemos un determinante que vale 0 y debíamos averiguar el valor del parámetro A. Bueno, yo esta matriz le llamé n, entonces esto es el determinante de n, para no tener que copiar otra vez este determinante. Yo sé que eso vale 0. Bueno, aquí por conveniencia nosotros habíamos dicho que podíamos elegir una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de 0. Fíjense que la primera columna tiene un 0 y la tercera fila también tiene un 0. Bueno, podría haber elegido cualquiera de las dos. Yo elegí la primera columna. Bueno, entonces calculamos el determinante, en este caso aplicando método de Laplace. Y consideramos en este caso, la primera columna. Bueno, entonces ya sabemos cómo se aplica el método de Laplace. Entonces tendríamos que hacer el elemento, lo multiplicamos por su respectivo cofactor, le sumamos el otro elemento de la columna por su respectivo cofactor. Bueno, en este caso, fíjense, tenemos 0. Acá tendríamos que hacer 0 por menos 1 elevado a la 2 más 1 por el menor complementario, pero bueno, como estoy multiplicando por 0, todo se va a hacer 0, más, en este caso tenemos a menos 1 por menos 1 elevado a la 3 más 1 por su menor complementario respectivo. Entonces, si tenemos que calcular el determinante, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos los cálculos. Estos son determinantes de orden 2. Y acuérdense que este menos 1 elevado a una cierta potencia lo que nos va a hacer es determinar si va a ser positivo esto o va a ser negativo el elemento. O sea, acá vamos a multiplicar ya sea por 1 o por menos 1. Entonces puede ser que le cambie el signo a este elemento. Muy bien. Bueno, entonces tenemos
teníamos el determinante, a menos 1 por menos 1 al cuadrado, me quedaría 1. Calculemos este determinante, va a ser a más 6 por 0, va a ser 0, menos 2 por 3, 6. 0 menos 6 me quedaría menos 6, más, bueno, 0, no me cambia nada acá, más a menos 1 por menos 1 elevado a la cuarta. Entonces tenemos menos 1 elevado a una potencia par, nos va a quedar 1 por, bueno, calculemos este determinante, 1 por 3, 3, menos 6, a más 6, perdón, menos 1. Entonces va a ser 6, mejor 3, no 3, no 6, es 3, es 1 por 3, es 3, menos, menos 1 por a más 6. Acá si quieren lo anotemos, cálculo auxiliar, vamos a tener 3 menos 1 por a más 6. Bueno, y esto sería, fíjense acá menos por menos se me hace más, me quedaría 3 más a más 6. Por eso es que acá escribimos 3 más a más 6 directamente. Y sabemos que ese determinante vale 0. Bueno, sigamos haciendo las cuentas. Bueno, resolvemos acá, 3 más 6 es 9. Noten que a menos 1 multiplica al primer término y al segundo. Podemos sacar factor común. A menos 1 me quedaría a menos 1 por menos 6, perdón, más 9 más a. Entonces acá tenemos 9 menos 6 sería 3. Bueno, entonces quedaría a menos 1 por 3 más a, igual a 0. Entonces yo tendría que aplicar la distributiva, pero fíjense, tengo un producto y ese producto me da 0. Había una propiedad que estudiaron en el tema 3 que decía, si teníamos a por b igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. En este caso, observemos que tenemos un producto entre a menos 1 y 3 más a y nos da 0. Entonces quiere decir que el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. Entonces a menos 1 es igual a 0 o 3 más a es igual a 0. Y de ahí despejemos a. Entonces a es igual a 1 o a vale menos 3. Entonces para que este determinante sea 0, el determinante de esta matriz sea 0, ¿qué condiciones debe cumplir A? Debe ser 1 o menos 3. Bueno. Ejercicio 4b. Especifique las propiedades utilizadas. Noten que la consigna para todos estos incisos es que te informan que los siguientes determinantes valen 0. Pero hay que decir por qué vale 0, o sea, a qué propiedad se está recurriendo para que estos determinantes valgan 0. Bueno, veamos. Entonces, en el inciso I tenemos este determinante. Miren cómo es la primera y la tercera columna. Acá tenemos menos 8, 40, acá tenemos 2 quintos, acá tenemos menos 2, acá tenemos 0 y 0. ¿Cuál de las propiedades se utilizó? Y nosotros podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar que ese determinante es 0. Bueno, noten que la primera y la tercera columna son proporcionales. La tercera es menos 5 por la primera columna. Fíjense, menos 5 por menos 8 es 40. Menos 5 por 2 quintos nos quedaría menos 2. Menos 5 por 0, bueno, me queda 0. Entonces, había una de las propiedades, no me acuerdo qué numerito de propiedad era, a ver. La cuarta.
Si A posee una fila o columna proporcional a otra paralela a la dada, entonces el determinante de A es igual a 0. Entonces esto sería por propiedad 4. Bueno, veamos el segundo inciso. Tenemos este determinante. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue copiar el mismo determinante. Este igual a 0 quiere decir que en definitiva el determinante nos da 0. Si acá quieren lo tachamos. Acá ponemos igual a 0. Bueno, fíjense que toda la primera fila está multiplicada por 5. Entonces nosotros podemos sacar el 5 fuera del determinante. ¿Qué propiedad es esa? Esta, la 6. Si a la matriz B la formamos multiplicando a los elementos de una fila o de una columna de la matriz A por un escalar no nulo, K, número real, entonces el determinante de B es K por el determinante de A. Bueno, entonces sacamos afuera el 5. Aquí también lo que se hizo fue sumar la tercera fila a la segunda fila. Entonces noten, esta es la segunda fila y esta es la tercera. Y se sumaron. Entonces, la segunda fila ahora quedó como A más B, acá está mal, más C. Acá tenemos A más B más C, A más B más C, y acá nos quedaría A más B más C. Esta sería la nueva segunda fila. ¿Por qué no se alteró el determinante? ¿Qué propiedad se utilizó? Dice, si a la matriz B la formamos reemplazando cualquier fila o columna de la matriz A por la suma de esa fila o columna y cada vez cualquier otra fila o columna paralelas a ella, entonces el determinante de A era igual al determinante de B, eso que involucraba era la tercera operación elemental. En este caso en particular se sumaron dos filas. Por lo cual, entonces, al hacer esto, entonces sumamos a la tercera fila, a la segunda fila, a la tercera fila, a la segunda fila, entonces tenemos la fila 2 más la fila 3 y esto es la nueva fila 2. Acá estaríamos multiplicando por 1 a la fila 3. Bueno, es el mismo determinante. Ahora observemos que entonces la primera fila está multiplicada 2 por 5. Puedo utilizar la propiedad, que en este caso era la 6, propiedad 6, que decía que si nosotros teníamos un escalar que multiplica una fila, entonces fila o columna, y lo podíamos sacar fuera del determinante. Noten que es como una especie de factor común, 5. Noten que la segunda fila, todos los elementos están multiplicados por A más B más C. Entonces podemos volver a aplicar la propiedad número 6. Entonces, el determinante, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense que en la primera fila tenemos todos unos. ¿Por qué? Porque si se multiplica por 5 nos quedaría 5 cada uno de sus elementos. Acá lo mismo, vamos a tener 1
los elementos van a ser unos en la segunda fila. ¿Por qué? Porque la segunda fila tenía todos sus elementos que eran iguales y era A más B más C. Pero A más B más C, en este caso, lo sacamos fuera del determinante. Volvimos a aplicar la propiedad número 6. Y acá tenemos la tercera fila que la dejamos tal como está. El tema es que la propiedad, creo que es la número 3 o la 4, es la que nos dice que si tenemos en una matriz dos filas o dos columnas iguales, ¿ves? La 2, mejor dicho. Si la matriz A posee dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante de A es igual a 0. Miren, en este caso tenemos la primera fila y la segunda fila que son iguales. Entonces, el determinante de esta matriz es igual a 0. Entonces teníamos 5 por A más B más C, por este determinante que vale 0, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar directamente 0. Listo, sigamos. Bueno, veamos el ejercicio número 5. Sabiendo que este determinante es igual a 5, calcule el valor de los siguientes determinantes utilizando propiedades. Entonces voy a tener que utilizar las 12 propiedades que vimos en el video anterior, cosa que en algún momento podamos transformar este determinante para que nos aparezca algo multiplicado por este determinante. Entonces vamos a decir, esto vale 5 por otra expresión y ya podemos saber cuánto vale este determinante. Bueno, a ver cómo voy a hacer acá. Voy a copiar el determinante, así lo tenemos a mano. Entonces miremos, el determinante que nosotros sabíamos cuánto valía, que era 5, era este. Teníamos la primera fila que eran unos, la segunda fila estaba conformada por A, B, C, y la tercera fila era X y Z. Bueno, y esto es igual a 5. Veamos, entonces, nosotros tenemos este determinante y tengo que averiguar cuánto vale. Lo único que tengo como información es que este determinante es igual a 5. O sea, este determinante es igual a 5, vale 5. Y bueno, veamos qué podemos hacer. Entonces, hay una propiedad que nos dice qué podíamos hacer si teníamos en una fila suma de elementos. Noten que la primera fila está conformada por 1. Bueno, la segunda fila, acá noten que se conforma por una suma. Cada elemento es una suma. Acá tenemos A más 7, acá tenemos B más 7, acá tenemos C más 7. Bueno, si vemos las propiedades, una de las últimas propiedades, están escritas casi al último, dice, supongamos que en la matriz A una fila es una suma de elementos. Entonces el determinante de A es la suma de dos determinantes, como se especifica a continuación. Bueno, entonces noten, ¿qué hicimos? Escribimos este determinante como la suma de dos determinantes. Miren, las primeras filas son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? La tercera fila también es la misma en ambos determinantes. Lo que cambia es que nosotros teníamos en la segunda fila una suma de elementos. Ahora, los primeros sumandos, el A, el B y el C, lo ponemos en el primer determinante. Y los segundos sumandos, que en este caso todos eran 7, lo ponemos en el segundo determinante. Bueno. Entonces, el primer determinante, noten que todos los elementos que multiplican, o mejor dicho, todos los elementos de la tercera fila están multiplicados por un medio. Entonces sacamos ese un medio fuera del determinante. Acá acordémonos que esto es por propiedad número 10. Y en particular esto de
sacar un escalar fuera del determinante, es lo que habíamos visto hace rato también, que eso era la propiedad. A ver esta flechita acá. Era la propiedad número 6. La propiedad número 6, a ver. Entonces, por propiedad número 6. Acá, si quieren también pongamos por propiedad número 10. Así se acuerdan que estamos aplicando. Bueno, acá teníamos un segundo determinante. Habíamos escrito este determinante como la suma de 2. Ya vimos que el primero lo puedo escribir como un medio por dicho determinante. ¿Por qué? Porque toda la tercera fila estaba multiplicada por un medio. Más. Bueno, noten que en el segundo determinante tengo que el segundo determinante es, tenemos en la primera fila teníamos unos, en la segunda fila teníamos 7 y en la tercera fila, fíjense, teníamos x sobre 2, y sobre 2, z sobre 2. Bueno, la segunda fila está multiplicada, noten que está multiplicada, podemos sacar como factor común 7, entonces lo dejamos fuera del determinante. Y la tercera fila está multiplicada por un medio, entonces lo volvemos a sacar del determinante. Entonces estamos nuevamente aplicando la propiedad número 6, que era la que habíamos enunciado recién. Bueno, entonces, este determinante, fíjense, es el mismo que nosotros sabemos que vale 5. Entonces vamos a tener un medio por 5. Más 7 por un medio. Y acá tenemos un determinante donde la primera y la segunda fila, como son iguales. Y eso era la propiedad número 2. Si la matriz A posee dos filas o columnas iguales, entonces el determinante de A vale 0. Bueno. Entonces, este determinante que tiene dos filas iguales, ¿cuánto va a valer este determinante? 0. Entonces nos quedaría un medio por 5 más, acá vamos a tener 7 medios por 0, que se va a hacer 0. Entonces, ¿cuánto vale este determinante? Vale 5 medios. Y esto era por propiedad número 2. Ustedes, para ir aprendiéndose las propiedades, lo que pueden hacer es ir copiando las mismas cada vez que las aplican. Bueno, ahora veamos el inciso 5b. Tenemos este determinante, nosotros lo único que sabemos es que este determinante vale 5. Bueno, entonces la idea es transformar este determinante para que en algún momento surja este determinante que sí sabemos cuánto vale y poder determinarlo. Bueno, fíjense, en la primera fila tenemos A, B y C. En la segunda fila tenemos X y Z. Y en la tercera fila tenemos 1, todos los elementos que son 1. Este determinante se parece, no es lo mismo, a este, solamente que no tenemos los mismos elementos en la fila. Fíjense, acá tenemos en la tercera fila lo que nosotros teníamos acá como primera fila. En la primera fila aparece lo que tenemos en este determinante como segunda fila. Y X y Z, que son los elementos que conforman la segunda fila, ¿dónde los tenemos en este determinante? Como tercera fila. Bueno, entonces veamos qué propiedad podemos aplicar. Acá vamos a tener que considerar la propiedad que habla de permutar las filas y las columnas, que sería la 5. Si a la matriz B la formamos permutando dos filas o columnas de la matriz A,
Entonces, el determinante de B es menos el determinante de A. Bueno, miren, este determinante, acá no me gusta cómo lo han puesto en la resolución. Yo directamente le pondría el menos adelante y después ya reemplazamos. Bueno, teníamos este determinante que se permutó la fila, a ver, lo pongamos acá. La fila 1 la permuto por la fila 3. Lo que era primera fila ahora pasa a ser tercera fila. Y lo que era la tercera fila pasa a ser la primera fila. Noten, acá tenemos A, B, C. Ahora, ¿dónde está A, B y C? Está en la tercera fila. Y en la tercera fila, que antes nosotros teníamos todos los elementos que eran 1, ahora ¿dónde pasó a ser la primera fila? Entonces acá tendríamos menos este determinante. Bueno, todavía este determinante no es exactamente igual a este determinante. Fíjense que las primeras filas son iguales, pero la segunda y la tercera difieren. Entonces, vuelvo a aplicar la propiedad, porque nos dice si a la matriz B la formamos permutando dos filas o columnas de la matriz A, entonces el determinante de B es menos el determinante de A. Entonces, acá nos quedaría menos, ya teníamos un menos acá adelante del determinante, y otra vez le hice, en este caso, ¿qué hicimos? Cambiamos la fila. La segunda fila la permutamos por la tercera fila. Fíjense, acá teníamos X, Y, Z en la segunda fila y ahora ¿dónde aparece eso? En la tercera fila. Y en la tercera fila teníamos A, B y C y ahora lo tenemos en la segunda. Bueno, pero eso no es gratis, sino que va a tener que cambiar el signo. Entonces va a ser menos ese determinante. Acá si quieren lo vamos a tener que hacer de vuelta para que sea más claro. Teníamos este determinante. A, B, C, X, Y, Z, 1, 1, 1. Entonces lo que se hizo acá fue permutar la fila 1 por la fila 3. Entonces nos quedaría menos este determinante 1, 1, que serían los elementos de la primera fila, X y Z. Acá tenemos A, B y C. Bueno, y acá lo que se hizo fue permutar la segunda fila por la tercera. Muy bien. Entonces, nuevamente estamos aplicando, ¿qué propiedad es esta? Esta es la propiedad número 5. Acá no nos olvidemos de poner por propiedad número 5. Si volvemos a permutar, en este caso, una fila, otra vez vamos a tener que considerar el menos adelante de el determinante correspondiente, porque hemos permutado otra vez dos filas. Entonces nos quedaría 1, 1, A, B, C, X y Z. Bueno. Entonces notemos que este determinante es el mismo que nos daban como información en la consigna. ¿Esto cuánto vale? 5. Entonces tenemos menos 1. Yo le puse menos 1 para no poner el menos solo directamente. Por 5. Fíjense que no cambia nada, entonces tenemos menos 1 por 5. ¿Cuánto resulta esto? 5. Este determinante vale también 5. Bueno, y acá también anotemos por propiedad número 5.
nuevamente aplicamos esa propiedad para poner que al haber permutado, al considerar que hemos permutado dos filas, el signo del determinante, por decirlo de alguna manera, cambia. Muy bien, entonces ya sabemos que ese determinante vale 5.